Hoy el mundo parece un poco peor desde hace un año que llegó Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Hoy, un año después de que haya tomado posesión como presidente de los Estados Unidos, el mundo se levanta frente a sus declaraciones y hay una condena global por racismo después de atacar, de desestimar y de llamar países de mierda a un montón de naciones que hoy están reaccionando. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, para que ahí me mande sus comentarios, sus puntos de vista, sus críticas. Y si me acompaña, en los últimos días el escándalo había vuelto a envolver a la Casa Blanca con la publicación de un libro que hablaba de los entretelones del entorno de la familia presidencial, con algunas revelaciones que francamente vuelven a poner sobre la mesa las dudas sobre la capacidad para mantener el gobierno del presidente de Estados Unidos. Y después de eso, pues no solamente regresa con el tema, por ejemplo, del muro, con el que ha amenazado a México y a sus migrantes desde la campaña, sino hoy la respuesta airada de países africanos, de Haití, de El Salvador, por los tremendos epítetos que está dirigiéndoles de tipo racista y en declaraciones francamente inéditas el representante de Derechos Humanos de la ONU le dice que simplemente sus palabras hacia estos países no pueden calificarse de otra manera más que de racistas. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas, a un año de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Mi querido Fausto Pretelín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Pepe? Un placer, como siempre. La verdad es que hemos hecho un recorrido largo desde que comenzamos a analizar la presidencia de Estados Unidos. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Al contrario, gracias por invitarme. Un placer, de verdad. Y Pepe Rubinstein, como todos los viernes. ¿Cómo estás, Pepe? Estoy sorprendido, buenas noches, estoy sorprendido de lo que ocurrió hoy con Trump. Un año no le ha servido, no le ha alcanzado para mantener silencio, para modular las palabras. Realmente el haber expresado lo que dijo y luego decir que no dijo lo que dijo, me lleva a repetir lo que me dio un sentimiento de que coincido. La revista The Economist define a Trump como un emperador infantil y se comporta como un emperador infantil, y él se define a sí mismo como un genio estable, sí, pero con la añadidura de que tiene el botón más grande. Realmente ese es el presidente de Estados Unidos. Y por si eso fuera poco, el día de hoy se lanza contra el continente, contra África, se lanza contra Haití, se lanza contra El Salvador, les llama países de mierda y luego dice que no lo dijo cuando el senador Derby de Illinois dice: yo estuve presente, y no lo dijo una vez, lo dijo varias veces. ¿Qué credibilidad le puedes tener a una persona que realmente es incontrolable e incontrolable? Realmente, Fausto, sí da la impresión de que el mundo es un poco peor desde hace un año. No sé si compartas esta sensación, digamos, con los datos que acaba de poner sobre la mesa Pepe Rubinstein. A ver, un presidente de Estados Unidos, recordemos la investidura, la imagen de presidentes anteriores, el mismo prestigio que alcanzó a tener Obama y esa imagen, digamos, de transformación, de cambio de futuro frente a lo que hoy estamos viendo en términos de imagen, que por cierto, entiendo según el libro de Furia, Fuego y Furia. Fuego y Furia, que es un tema central en las preocupaciones de este mandatario que Pepe describía como un monarca infantil.
Sí, a ver, yo creo que hay que analizar el entorno también, ¿no? Lo que es la democracia en el siglo XXI, lo que son los nacionalismos. Yo creo que si tuviéramos que hacer un poco la liga para regresar un poco atrás, me parece que el tema de Siria, el tema de los movimientos migratorios, esto ha trastocado a todo el mundo, ¿no? Es un efecto entrópico en el sentido de que la Unión Europea no ha podido asimilar a los migrantes, ¿no? A los refugiados. La propia Bruselas les ha dicho, España reciba tantos, Italia tantos, y nadie le ha hecho caso a la Unión Europea. El Brexit es otra de las señales importantes, ¿no? De un nacionalismo, de un hartazgo, de no querer depender de un ente supranacional como es la Unión Europea. Es decir, hay un reforzamiento de ese nacionalismo. Nigel Farage lo dijo en su momento, de UKIP. La amenaza que fue... El conflicto catalán y el gobierno de Madrid. Eso iba. Primero el conflicto, las elecciones en Francia, en donde Marine Le Pen pues, desbancó, digamos, que a los republicanos y se coló a la final. Y luego llegan los catalanes, que también de alguna forma pues, aprovechan ese hartazgo que tiene sobre Mariano Rajoy, que es otro de los elementos importantes que hay que analizar. Es decir, Mariano Rajoy, el Partido Popular, que ha sido el partido más corrupto de la democracia en España, se mantiene en el poder, a pesar de que tiene mayoría relativa, no absoluta, pero está en el poder, es decir, no quieren ceder. Y eso habla también un poco, explica lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Es decir, que también ya las dinastías Bush, las dinastías Clinton, llegaban a un hartazgo. La misma Hillary Clinton hizo trampa, ¿no? Con el Partido Demócrata, le jugó mal a Bernie Sanders. La propia presidencia del partido tuvo que renunciar, ¿no? La presidenta del Partido Demócrata, porque reconoció que jugaban con cancha dispareja. Entonces, esto habla mucho de por qué votaron por Donald Trump, ¿no? A ver, sí un regreso de los nacionalismos, pero los liderazgos importan porque los liderazgos pueden, digamos, reconducir o por lo menos tratar de evitar, ¿no? esos viejos sentimientos que, como hemos visto, siguen permeando en la sociedad norteamericana o en amplias franjas de la sociedad norteamericana, sí, como la xenofobia, como el racismo, y que fácilmente se detonan con el tema, por ejemplo, que tú señalabas, el tema migratorio. Pero los liderazgos son importantes. Y aquí, si atendemos el libro de Wolf, pues es un poco, lo que parece un poco absurdo es que parece que, digamos, es un liderazgo que llega casi de manera accidental, porque él no pensaba ni le interesaba ser el presidente de Estados Unidos. Lo que él quería más bien era ser muy famoso. Según Wolf, cuando ganó se sorprendió. Melanie lloró. No supo, se descontroló, pero al día siguiente se la creyó y ha actuado en consecuencia. En cuanto a liderazgos, ¿cómo puedes mantener tu liderazgo cuando tus gentes cercanas como Flynn, como Bannon, se te han ido desprendiendo cuando ya vas quedando solo cada vez y además sigues cantándole la bronca al que se te para enfrente, pero de la nada, como que te levantas a ver a quién le doy hoy? Hablando de liderazgos es muy difícil, realmente no lo veo así. Cuando yo veo ahorita que Arpaio se va a lanzar para ser congresista en noviembre, un señor de 85 años, racista, xenófobo. Así es. Claro, y estamos viendo que el mundo ya no le está permitiendo. Me llamó mucho la atención la respuesta de Paul Ryan, que es el representante de los republicanos en el Congreso, cuando dice: no estoy de acuerdo, no puede ser, no, es insostenible lo que dijo Trump. Un presidente puede decir algo que se pueda prestar a alguna interpretación, pero aquí no hay duda. El presidente fue grosero, ofendió, y además en términos racistas no se la va a acabar. Pero, a ver, ¿ustedes cómo lo ven? Tú que pones el tema sobre el nacionalismo, ¿son, digamos, esas corrientes o esas problemáticas las que empujan el surgimiento de liderazgos como este? ¿O de repente hay coincidencias en la que surgen o
acaban decantándose lideratos como estos que detonan o exacerban problemáticas como esa. Yo creo que fue un gran lector, Donald Trump, de la demografía estadounidense, lo que querían. Es decir, hay que reconocer que es un gran mercadólogo, que es un personaje que comunica directamente, que rompe con lo políticamente correcto, que se necesitaba ese lenguaje dentro de la política, quizás no tanto, ¿no? Pero yo estoy evaluando simplemente su desempeño como candidato, ¿no? Ninguno de los otros candidatos pudo hacerlo de Trump, porque todos estaban sujetos, ¿no? Eran muy formales, eran poco críticos, no sabían lo que estaba sucediendo o no querían leer la lectura de esta demografía estadounidense que está olvidada, marginada. No todos leen el New York Times y el Washington Post, no todos leen The Economist. No. Son de alguna manera los que comen hamburguesas en comida rápida, son los que hablan igual que Trump, son los que agreden, son estos personajes que se identifican muy bien con Donald Trump, por eso ganó Trump. A ver, se necesitaba, pero si uno lee el libro de Wolf, prácticamente no hay aspecto positivo que se destaque del mandatario, quizás salvo aquella anécdota del millonario que va a invertir en un lugar donde viven blancos pobres, ¿no? No, bueno, anécdotas interesantes y cómicas sí las hay, ¿no? Yo creo que las palabras de Ivanka Trump sobre su propio padre pues llaman mucho la atención y muy simpáticas sobre su peinado, ¿no? Claro, pero digamos que no te está revelando ningún aspecto positivo. Prácticamente no hay aspectos positivos en ese libro. La clave del libro es una, que es la traición de Steve Bannon a Donald Trump. Eso es la clave del libro. Steve Bannon, que es un personaje preparado, es un personaje neofascista, es un personaje que de alguna forma tenía las coordenadas políticas y se las dio a Donald Trump, es como el software de Donald Trump, el software ideológico, el que le dijo qué tenía que hacer, el lenguaje que tenía que utilizar, el personaje que fue como su apuntador, ¿no? Que fue el que le fue diciendo, mira, los mexicanos son estos violadores y demás, y lo fue y lo dijo el día que se lanzó su campaña. Fue el que dijo sobre el muro. Sí, este personaje de repente desaparece y lo traiciona, ¿no? Esa es la clave del libro. Más allá de las... A ver, yo creo que del libro lo sabíamos todo, simplemente no lo habíamos visto en blanco y negro. En blanco y negro ya tiene un peso importante. En blanco y negro y atribuido a una fuente como Bannon, a una fuente súper confiable. No lo desmiente. No. Más bien lo mantiene. Y el propio Trump luego dice haberse sentido sentirse traicionado por Bannon. Bueno, sí, pero lo que pasa es que Bannon no reaccionó al instante, se tardó. Y luego dijo, él también se desdijo diciendo que no se refería a Donald, hijo de Trump, sino que se refería a Manafort. Y quiso cambiar cuando todo el mundo sabe que hablaba del hijo de Trump, ya el daño criticando que estuvieron en 2016 en el piso 25 de la Trump Tower perdón con que te interrumpa, pero lo calculó muy bien. O sea, él no se puede desdecir porque él lo sabía perfectamente, sabía muy bien Bannon el daño que le iba a causar a Donald Trump. No, es decir, lo hizo con una regla que con alevosía y ventaja por supuesto, Bannon se fue contra Trump. Por supuesto. ¿Y quién es el perdedor en esto? No es Bannon. No es Bannon, por supuesto, o sea, que Bannon no. está... Steve Bannon no pierde. Bannon está fuera. Pero sabía que iba a salir. Bannon mañana o pasado mañana puede armar una página web sin el menor de los problemas. Tiene bastante dinero para hacer su propio medio de comunicación. Él fue el creador de Breitbart News, ¿no? Sí, y luego volver a donde montar, ya está fuera. Donde ya está fuera, porque uno de los familiares de los accionistas recibe... Tú estás hablando del auge de las mentes perversas. Claro. Imagínate. Por supuesto que sí. Y ponerle un 4 a Trump. Es, por supuesto. Bueno. Por supuesto, porque Bannon está peleado con Jared Kushner. Es decir, Bannon no se distanció de Trump hace 2 semanas con el libro. Kushner hace un año se distanció desde agosto. Bueno, agosto pasado fue cuando habría que recordar los términos en los que se separa y sale de la Casa Blanca. ¿Se acuerdan? Sí. Diciendo, se equivocó, no está tomando las decisiones correctas, especialmente con China. Bueno, él era su consejero, era su asesor, su consejero de cabecera. Realmente él fue el que lo adoctrinó, en eso estoy de acuerdo contigo. El problema es que estamos viendo a un líder que tiene un botón muy grande y un hocico más grande y es peligroso. Un botón grande. Aunque ya se demostró que su botón no tiene tan grande para pedir la Coca-Cola, ¿no? Sí, no se entiende más de eso. Voy a año de la presidencia de Trump y en medio de las descalificaciones y los calificativos racistas hacia diversos países, también
vuelve a poner sobre la mesa el tema del muro, ha sido reiterativo en el marco de la negociación del TLC y al respecto sugiere que indirectamente la negociación o de la negociación saldrá para financiar al muro, algo que el secretario de Economía de México ha desmentido ya, pero que da una muestra, en efecto, decía Fausto Pretelín, de el eje de las digamos, de las políticas y de las preocupaciones del gobierno de Estados Unidos en relación con la migración. Estamos hablando con Fausto Pretelín, analista internacional, con Pepe Rubinstein, colaborador permanente de los bienes de este programa. Nuevamente, y ustedes lo publicaban en la semana, después de la reunión de cancilleres, una declaración o del discurso de Videgaray, de Luis Videgaray, México comienza a entender que el asunto no solamente es la renegociación del TLC, sino una redefinición de la relación con Estados Unidos, al menos en el panorama que hoy enfrenta de la presidencia de Donald Trump. Yo creo que uno de los elementos importantes de esta reunión entre embajadores y cónsules de México, y que inició este pasado lunes, al menos de manera pública, fue lo que comentó Luis Videgaray. Es decir, ya lo sabíamos todo, pero es muy importante que lo haya dicho Luis Videgaray en el sentido de que México está redefiniendo la relación con Estados Unidos. Luis Videgaray se da cuenta de varios elementos. Primero, sí, él invitó a Donald Trump candidato, de alguna forma como un factor también de competencia versus Hillary Clinton, pero hoy quien está de alguna forma en vilo sobre la victoria de Donald Trump es el Telecán. Ahora, cuando Donald Trump menciona el día de ayer que México va a pagar el muro a través del Telecán, primero, está aceptando que no se va a parar de la mesa de negociación. Lo cual, eso puede ser beneficioso. Revaluó nuestra moneda el día de hoy. Esa es la buena noticia. Bajó a 19, ¿no? ¿Bajó? Sí. Esa es la buena noticia. La mala noticia es en dónde están las líneas rojas de México. Es decir, ¿qué tanto va a ceder México para que efectivamente salga adelante el Telecán? Porque ya Canadá dice, a ver, nosotros también nos podemos parar, no nos está gustando por dónde va la negociación. Entonces, esta bipolaridad, ¿no? Es una buena noticia porque Donald Trump, con lo que dijo ayer, se queda con el Telecán. Al menos es lo que dijo ayer. Quizás dentro de una semana diga lo contrario. Sí. Pero el otro elemento es hasta dónde va a ceder México. Ya se dio con las reglas de origen, ¿no? Se dio con la renegociación o con la firma o con la revisión quinquenal, ¿no? ¿Qué más va a ceder? El tema de las automotrices, que nos podría pegar mucho. A ver, a Estados Unidos le perjudica mucho el tema de los granos, ¿no? Si en México es uno de los grandes compradores de granos, Ohio, donde está la base electoral de Donald Trump, pues es un gran productor de granos que le vende a México. Bueno, los propios campesinos le dicen o le van a decir a Donald Trump, oiga, espérese las tantito, uniones, ¿no? Ahora, después de un año, más que creer en amenazas o no amenazas, en cambios, digamos, en los acuerdos comerciales, lo que sí parece bastante claro y ha sido consistente, ahí sí, de la presidencia de Donald Trump, es la búsqueda de relocalizar a las grandes empresas internacionales, a las grandes multinacionales y llevarlas a Estados Unidos, ya sea por la vía de la reforma fiscal o por la vía del TLC, por ejemplo, si México cede en el asunto de las reglas de origen. Ahí sí parece que justo es lo que obliga a la redefinición de la relación de México con Estados Unidos. Ahí no va a ceder Estados Unidos. ¿O tú cómo ves? Yo veo que está apretando para hacer lo que pueda para salirse con la suya. En cuanto a las reglas de origen, pues ya del 62 al 85, pues ya el señor ya tiene camino andado. Sí está logrando algo. Sin embargo, Canadá nos dice antier que es muy probable que en este mismo mes Trump dé por finalizado, aborte el Telecán. Bueno, eso nos aflige, nos espanta, y de repente dice, no, ahora el México va a pagar indirectamente el muro a través de... Pero tengo que esperarme porque vienen las elecciones. Entonces, probablemente habrá que diferir un poco esta resolución. Bueno, nos trae con el alma en un hilo y está jugando con los tiempos, pero todo es en base a su estrategia de apretar y soltar. Es que, a ver, si pudiéramos tener un medidor de estrés, digamos, de país, ¿cómo estaría México? ¿Cómo estaría en la gráfica de México desde que llegó Trump a
a la presidencia? Totalmente variable, ¿no? Sí, sí, como un altibajos todos los días. El electrocardiograma por hora. En cuestión de horas también suben y bajan los ánimos, ¿no? A ver, yo creo que a ver, regresando al tema del libro, sí, que importa mucho, ese episodio que inclusive el Washington Post lo sacó hace ya algunos meses, cuando le pide la gente de Kushner y el propio Trump, ¿no?, al grupo del presidente Peña Nieto, oiga, vamos a simular esto, ¿no? Usted no hay que decir que sí lo vaya a pagar, díganlo que sí, o sea, que sí va a pagar, y ya después nos arreglamos de cómo lo hacemos, ¿no? Lo importante para Donald Trump es la imagen, ¿no? Ajá. Que en el plasma, que en la cadena Fox se mencione que México va a pagar el muro, él saltaría de felicidad. A ver, pero lo que parece terrible, lo que parece terrible en términos de la preocupación por la imagen, es que hoy nuevamente justo el tema de la imagen de inestabilidad, de falta de responsabilidad política, de falta de entendimiento del papel que tiene como presidente de Estados Unidos, vuelve a proyectar sombras sobre la viabilidad incluso y su permanencia como presidente. De la presidencia de Donald Trump, de eso estamos hablando hoy aquí en Opiniones Encontradas, y antes de irme a corte me quedé contigo, Fausto, y era la posibilidad de que las revelaciones, los nuevos escándalos, por ejemplo, el de las declaraciones discriminatorias, racistas, que están generando el repudio mundial, pongan nuevamente sobre la mesa o intensifiquen la posibilidad de un impeachment o una censura para destituirlo. Evidentemente hay ¿tú lo más. crees o no? Yo creo que todo depende, evidentemente, de qué tan mal vayan a quedar los republicanos las elecciones de este año en noviembre. Evidentemente, Trump está eclipsando al Partido Republicano, pero los republicanos están en una crisis bárbara. Que cuando se termine ese eclipse, se va a ver la realidad, cómo están quedando los republicanos. Están totalmente sometidos, socavados. Y eso es una buena noticia para los demócratas. Lo malo es que no hay líderes demócratas. Esa es la mala noticia para ellos. Sin embargo, yo creo que sí van a poder ganar. La otra pregunta relacionada con lo que dijo ayer Donald Trump de los países de mierda es ¿qué país va a ser el primero en romper relaciones con Donald Trump? Que no acepte que le llamen de esa manera. Un cuestionamiento bastante absurdo el que estoy haciendo, pero si me voy a las bases diplomáticas, a los principios diplomáticos, una declaración como la que mencionó ayer Donald Trump era suficiente para que países como Haití o países como El Salvador dijeran hasta aquí llegamos con la relación diplomática con Estados Unidos. Así es, por lo menos tendrían que llamar a sus embajadores a consultas. Seguramente lo van a hacer. Armar de una reacción y una condena enérgica. Algo así puede ser. Eso habla de lo mal que está la política ya internacional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los intereses que tiene El Salvador con Estados Unidos no le van a permitir romper relaciones. Es decir, El Salvador recibe una cantidad importante de dinero de Estados Unidos y ahora mucho más, ¿no? Y eso no va a poder. A ver, pero hay un tema, ¿no?, que me preocupa mucho, es decir, que esta clase de liderazgos racistas con declaraciones hostiles pueden o van deteriorando el derecho internacional, se van relajando, se van diluyendo, digamos que las reglas de respeto entre los países, Pepe, porque esa es una consecuencia que puede ser de consecuencias gravísimas ya no solamente en Estados Unidos, sino en zonas de conflicto. El prestigio, más bien el desprestigio internacional de Trump está arrastrando a su país, está arrastrando a Estados Unidos. Pero no solamente ellos, también al mundo. O sea, bueno, que el mundo pueda aceptar que un presidente diga esa clase de calificativos. Pues mira, yo no sé qué país vaya a romper relaciones, pero cuando ya se empieza a desmembrar, cuando ya tus representantes en el mundo, como sucedió hoy con John Feely, embajador de Estados Unidos en Panamá, déjenme decirle, John Feely, cuando Calderón prácticamente despidió al embajador Carlos Pascual. Bueno, quien se quedó al frente. Que se lo lleven. Quien se quedó al frente de la embajada de Estados Unidos en México fue John Feely. Es un embajador muy prestigiado. Y él hoy renunció como embajador de Estados Unidos en Panamá porque dice, yo no puedo representar esto. Y lo que sucedió en los Países Bajos. En Ámsterdam, en Holanda. ¿No? Que el embajador, amigo de Trump, ¿no?, llega a su primera conferencia de prensa con los medios holandeses. Yo no quiero hablar de eso. Y los reporteros empiezan a decir, usted en el 2005 habló mal de Holanda, habló mal de que el Estado Islámico estaba convirtiendo algo, una locura en este país. No, ya no quiero hablar. No, usted tiene que hablar porque usted está en Holanda. Claro. Entonces,
Mira, no la es clave de lo que tú contentillo. mencionas, perdón, es en dónde está Rex Tillerson, el secretario de Estado de Estados Unidos. No está. No, está perdido. Bueno, está lo que perdido. pasa Eso significa que el Está presidente es el que perdido. está tomando las decisiones, ¿No te ¿no? acuerdas que Trump tiene un IQ más elevado que Tillerson? Exactamente. Se Y Tillerson imagina. le dijo que era un idiota a Donald Trump. Claro. Bonita Claro, relación, claro. ¿no? Entonces, cuando hablas del prestigio, más bien del desprestigio internacional de Estados Unidos, pues está pasando por su peor momento. La popularidad de Trump está al 35%, la más baja que ha tenido cualquier antecesor suyo al año de mandato. Pero eso no le molesta a Trump, ¿eh? No importa que le moleste. Mientras la base es un no hecho, lo abandone, es un hecho. ¿no? Sus Sí, votantes mientras el voto no lo duro siga abandonen, con él. pueden decir misa en Haití, Lo que en El sucede Salvador. es que y- las ahora urnas no. no están abiertas todos los días. Ahora no dejemos de ver, digamos, no perdamos de vista cosas como también la declaración del representante de derechos humanos de la ONU diciendo En Ginebra. el presidente de Estados Unidos Así fue. está diciendo declaraciones racistas. Así es. Oye, a ver, ¿cuándo habían oído Nunca. antes que un funcionario internacional dijera eso del presidente de Estados Unidos? No, definitivamente. No, y que ¿Cuál no. es el antecedente? Cuando tenemos que Ryan, irnos a la cuando Segunda Ryan Guerra dice que Mundial esto antes. es indefendible. Antes de la Segunda Guerra Antes de la Mundial. O sea, sin duda. es indefendible. Y estamos hablando de una noticia que está fresca, está fresca. Lo que viene es una consecuencia de todo lo que ha venido haciendo y diciendo durante todo este año. Y el día 20, que se cumpla el primer aniversario de la ascensión de Ya Trump, viene. y pues ya la semana que entra Sí. se va a tener en 8 columnas lo que sucedió el día de hoy. O sea, a ver, Sí, y además agrega lo que pasó con Gran Bretaña. Es decir, Theresa May le habla por teléfono seguramente a Donald Trump para decirle, oiga, no venga aquí, porque Sí. estoy tan débil que su presencia me va a tumbar. ¿No? Entonces Claro. mejor no venga. Y él dijo, bueno, está bien, Claro, no voy. sí, y ahora Claro. culpabiliza a Obama. Culpa. Y no dejó de ser un interlocutor válido entre Israel y Palestina, Claro. al insistir en poner la embajada en El Esa es reconocimiento una mala de noticia. México Jerusalén. cometió el error de abstenerse. Él tuvo que votar México en contra de Lo que de la pasa es que postura de México Trump. tiene una relación directa con Sí, Israel. pero no, digo, no, porque es muy difícil. ¿eh? La A mala ver, noticia es que Estados Unidos ya no va a ser mediador con Israel y Palestina mientras esté Trump. Bueno, es y que- si no está Estados Unidos en la mesa de negociación entre israelíes y palestinos, no va a haber negociación. ¿cuántos Hay que ser. Ahora, con todo esto sobre la mesa, ¿qué dirían, digamos, de cómo describirían el cambio de la escena internacional apenas en este año de la presidencia de Trump? ¿Cómo es el mundo hoy respecto al que había el 30 de diciembre de Está más deteriorado. 2016. Mientras avancen los nacionalismos, va a haber más conflictos bélicos. Hay más probabilidad de que haya conflictos bélicos. Veamos lo que está sucediendo con la Unión Europea, en donde ya Bulgaria, ¿no?, coquetea con Polonia y con Hungría, que está al frente Bulgaria de la presidencia de la Unión Europea. Vamos, yo creo que estamos mal. El mundo está peor. Pero eso, tristemente, es lo que quizás quería ya Donald Trump, ¿no? Si puedo añadir, Sí, si claro, puedo añadir, claro. lo que está logrando Trump después de un año es que si hablamos de liderazgos mundiales, pues realmente el líder mundial, Putin, y si vemos a China, mientras estos señores se retiran del Tratado Asia-Pacífico, mientras estas gentes se retiran del Acuerdo de París, porque no hay contaminación, no hay cambio climático. Entonces, el liderazgo de Estados Unidos no es que corre peligro, es que se está haciendo todo para que sea desbancado. Hoy el líder es un global autogol. es Vladimir Putin. Claro. No hay otro Es líder. un autogol que se ha metido el mismo. Hoy en Latinoamérica quien domina es China, ¿no? China. Es decir, Con lo que le deben, claro. por eso me llama la atención que digan aquí que no, es que los rusos van a intervenir en las elecciones. Es falso. ¿Para qué? A Rusia no le interesa absolutamente ¿Para qué? nada las elecciones, no estamos en la Guerra Fría, no somos un factor geopolítico, no somos nada absolutamente para que los rusos vengan a... Se va a enojar contigo el presidente del PRI, ¿eh? Bueno, que es el presidente que del PRI, defendió pobre. hoy arduamente Ni cómo el ayudarlo, peligro de ¿no? la intervención de los rusos en las Aguas, elecciones aguas. mexicanas. ¿Tú qué crees? Sí, no vaya a ser, que ese sea el factor por el que no se pueda reelegir el partido en el gobierno. Hay 1 millón de motivos Sí. antes de que Yo los rusos creo que- vengan a yo México, creo que ¿no? sí. Yo Pero creo bueno. que sí, pero estamos evaluando. Ya me voy. ya nos vamos. Último comentario. Vámonos. El sabor de boca que te deja este año.
Pues mira, la buena noticia es que hay mucho espectáculo, mucho show y se rompe lo políticamente correcto. Gran candidato Donald Trump, gran mercadólogo. Lo triste es que es un pésimo presidente, devalúa a su país, pone a su país en entredicho, saca a su país del Tratado de París, en los acuerdos del Acuerdo de París. El show a costa del derecho y las instituciones Y internacionales. yo termino agregando a lo que dijo el Economist del emperador infantil, que este segundo año va a ser más peligroso que el primero, pero lo interesante es que la telenovela presidencial sigue. Muchas gracias, mi querido Fausto. Gracias. Buen año, buen 2018. Igualmente a los dos. Ahí seguiremos dándole seguimiento a este tema. La mala noticia es para Netflix, ¿no? Es decir, la gran serie del 2018 es Donald Trump. Así es. La mala noticia es que faltan 3 años. Por lo menos es la que más rating y seguidores tiene. Va a barrer. 40 millones, ¿no, Pepe? Muchas 40 gracias. millones de seguidores en su Twitter. Muchas gracias, Pepe. Pepe Rubinstein, gracias a los dos. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros hoy en Opiniones Encontradas.